Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Un terrible bautismo de sufrimiento. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 50. Dice la palabra de Dios: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cuando leemos la Nueva Traducción Viviente, dice: me espera un terrible bautismo de sufrimiento, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Pero es un terrible bautismo de sufrimiento. ¿De qué nos está hablando? ¿O qué significa? ¿O cuál es este bautismo terrible de sufrimiento? Leyendo Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53 que estamos estudiando, en el número 49 nos muestra cómo Jesús vino a echar en la tierra fuego, dice. Nos muestra, dice: yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Hemos visto que el mundo está en llamas acerca del juicio, y la causa es el desagradecimiento y el egoísmo del mundo. Pero aquí el Señor nos empieza a explicar, hablando del juicio que es necesario, que vino a encender con fuego el mundo, con juicio para purificarlo. Era necesario para que eso sucediera, para Él poder purificar con fuego, era necesario su muerte. El terrible bautismo de sufrimiento era la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Recuerda que bautismo significa sumergir. Cuando nos bautizamos, por ejemplo, en aguas, hablamos que morimos al viejo hombre. Es dar sepultura, es dejar atrás nuestra pasada manera de vivir. Y Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice que vivimos en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. El bautismo, haciendo esta comparación de aguas, que significa sumergir completamente. Un muerto muere completamente, no muere las manos, los pies, los ojos. Por eso es que nos sumergimos completamente en agua, no por aspersión. Igual, quien llega a Cristo y se bautiza muere completamente a sus pecados, no sus manos, no sus pies, completamente sumergido en el bautismo. Muere al viejo hombre. Bien, Jesús aquí murió también en la cruz por nuestros pecados. Él sabía que para poder que este juicio que está en el mundo desde el Génesis, la ira de Dios está sobre el pecado, este juicio no cayera sobre los que le íbamos a aceptar como Señor y Salvador, que nos justificaría. Él necesitaba morir en una cruz, necesitaba un bautismo terrible de sufrimiento. Y algo que me preguntaba es cómo Dios puede pagar por ese precio que Dios demandaba o demanda aún por el pecado. Cómo podía pagar de una forma terrible. Y es algo que uno no puede entender. Para la gente que vivía en la época de Jesús, en este tiempo, la cruz no era algo bonito como hoy en día, que se lo cuelgan a uno en el cuello, que lo tienen en las paredes, que aún se cuelgan las iglesias. Y los que tal vez yo lo veo, cuando veo una cruz, yo veo la cruz como una señal de victoria, pero una cruz sin un Cristo. Que Cristo venció ahí en la cruz, pero pues no la cargo, porque cargar una cruz para mí no muestra lo que realmente hay en mi corazón. De nada nos sirve cargar 5 o 10 cruces en el cuello, pero vivir una vida
llena de desagradecimiento, de egoísmo y de pecado, que no muestre frutos de nada, que Dios habita en nuestra vida. Pero para este tiempo no era una joya, no era un adorno, un lujo. Era un instrumento de tortura y de ejecución tenaz. La cruz tenía como objetivo no solo provocar agonía, la muerte, sino hacerlo de una forma terrible, maliciosa, traumática, humillante y pública ante todo el mundo, para que todo el mundo supiera muy bien el castigo que recibiría si desobedecían a Roma. Nadie en ese tiempo quería acabar en una cruz. El estar en una cruz para este tiempo era ser despreciado, menospreciado, ridiculizado. Nosotros que hemos tenido nuestras fallas y nuestros errores, no queremos que nadie las cuente, no queremos que se hagan públicas, no queremos que se evidencien, porque nos avergüenzan algunas cosas que hemos hecho en nuestra vida. Así las hayamos dejado atrás, pero son cosas que no queremos que nadie sepa porque no son de agrado y si nos avergüenzan. Pues la cruz era algo de eso, era avergonzar públicamente, era decir, mira, este es esto, el otro, por eso está en esa cruz. Así que esta muerte que le esperó al Señor no era nada fácil. Por eso Él decía en su palabra, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Era traumática. Cuando Jesús consideró la cruz, pensamos, ¿por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué aceptó ser rechazado, golpeado, ridiculizado y crucificado por ti, por mí, por todos los que le hemos aceptado? Y vemos en Tito, capítulo 2, versículo 14, cuando Jesús dice, Pablo dice que Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Aquí me responde un poco el Señor no responde todo, pero lo que yo encuentro es ¿por qué lo hiciste, Señor? Para rescatarnos de toda maldad, me responde Él, para purificarte, para poderte justificar, para que hagas el bien, para que seas uno de mis elegidos, porque decidiste aceptarme como Señor y Salvador. Veo cómo Jesús murió a causa de su profundo amor por nosotros. Mostró la profundidad de ese amor cuando se entregó por nosotros. Y nos muestra la Biblia que no fueron ni los líderes religiosos, ni Pilato, ni los romanos, ni nadie, ni fueron los... Realmente Él mismo entregó su vida, Él no se la quitaron. Primera carta de Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesús entregó su vida por nosotros. Y Jesús dijo, a mí nadie me la quita, yo la doy por mí mismo, por amor. Jesús murió por amor, para redimirnos. Esa palabra redención significa comprar de nuevo, por un precio establecido. Y el término se ha explicado en relación con el mercado de esclavos, es decir, cuando un esclavo era comprado o redimido, era liberado. Se compraba a un precio y se liberaba. Y puesto que éramos esclavos del pecado, dice Juan 8:34, y estábamos bajo el control del maligno, Jesús murió para comprar esa libertad verdadera y duradera. Pero, ¿qué tuvo que hacer? Dar su vida. Ese era el precio. En Levítico capítulo 17 nos muestra que la vida de toda criatura está en la sangre. Él mismo dijo que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Por eso necesitaba haber derramamiento de sangre, necesitaba haber muerte. Y la única manera fue que Cristo muriera por nosotros como un ser perfecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado, para podernos comprar, redimirnos y justificarnos ante la ira de Dios Padre. Jesús murió para purificarnos, por eso es que necesitábamos la muerte de Jesús primero, para que ese fuego purificara nuestras vidas. Y vamos a ver más adelante que después de la muerte de Cristo Jesús, Jesús viene a dividir.
Esto significa que si decidimos creer que Él murió por nosotros, ahora estamos en un proceso de purificación, apartados para vivir para Dios, mientras nos acercamos cada vez más a Él, mientras nos reunimos en una iglesia local, la cual no es una opción, es una necesidad, mientras crecemos en el estudio de la palabra, mientras avanzamos en la lectura, mientras aplicamos lo que estudiamos en cada devocional. Jesús murió para que pudiéramos ser liberados del poder de la esclavitud del pecado. Nos pagó a precio de sangre. Ahora somos suyos, le pertenecemos a Él. Por eso necesitamos vivir bajo su voluntad. Jesús fue a la cruz debido a su profundo amor por nosotros, para comprarnos, para purificarnos, para sus buenas obras. Quitó nuestros pecados y los puso sobre Él mismo, y a cambio nos dio su justicia y salvación. Así es como podemos estar seguros en una eternidad en el cielo. ¿Cómo estás seguro de que irás al cielo? Bueno, porque he puesto mi fe en Cristo, he creído, lo he aceptado como Señor y Salvador. Y cada vez que Dios nos va hablando algo, aplicamos eso a nuestra vida. No somos personas perfectas, pero esto no es una justificación para seguir nuestra vida sin cambios, seguir viviendo igual y creer que la gracia es algo que tenemos para poderla pisotear. Un terrible bautismo de sufrimiento. Y hoy le damos gracias a Dios por ese terrible bautismo que Jesús vivió para que hoy en día podamos ser parte de ese grupo que hemos decidido creer en esta verdad. De ese grupo que sabemos que el mundo está en llamas y que la única solución era este bautismo de Cristo para que nosotros no tuviéramos que pasar por él. Así que en este hermoso texto de Lucas veremos cómo todo esto trajo división a nuestras vidas. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y por este tiempo, por tu palabra, Señor, por enseñarnos acerca de ese terrible bautismo de sufrimiento que divide la historia en dos, que divide nuestra vida también, Señor, que marca un antes y un después, que sin esto sería imposible, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz y gracias, Señor, porque menospreciaste el oprobio, Dios. No te importó que te ridiculizaran, Señor, el castigo, el dolor, el oprobio, las injurias, las injusticias, todo por amor a nosotros, Dios. Gracias, Padre, por tu muerte, la muerte de tu Hijo en la cruz, y gracias, Jesús, por pagar ese precio, el cual todos lo merecíamos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus preciosas manos, habiendo orado a través de tu precioso Hijo Jesucristo y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.